empezar entonces, primero vamos a hablar algunas cosas generales para entender lo que son las vacunas y después vamos a ir respondiendo las dudas más frecuentes que se presentan en la consulta. Primero que todo, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son preparaciones en base a microorganismos que generan de manera segura protección contra ciertas infecciones. Ahora, esta misma definición vamos a explicarla un poquito mejor para entenderla bien. Las vacunas son preparaciones en base a microorganismos, es decir, están hechas o fabricadas en base a bacterias o virus, ya sea vivos atenuados, muertos o inactivados y fragmentados, que al ser administrados ya sea por vía oral, intramuscular o subcutánea, dependiendo de la vacuna, van a generar de manera segura una respuesta inmune protectora a través de la producción de anticuerpos. Y esto sin riesgo de desarrollar la enfermedad ni sus complicaciones. Ahora, ¿cómo actúan las vacunas? Es importante entender que cuando administramos una vacuna, inoculamos parte de este germen o el germen completo, vivo, atenuado, inactivado o sus fragmentos, ya, y con eso de alguna forma se engaña o se enseña a nuestro sistema inmune para que forme anticuerpos específicos contra los gérmenes, ¿ya? Y para que genere memoria inmunológica, es decir, para que recuerde esta formación de anticuerpos específica, cosa que en su nueva exposición nuestro organismo pueda reconocer y eliminar fácilmente este germen. Entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Nos sirven para protegernos de la morbilidad, que es tener las enfermedades, discapacidad o secuelas, y disminuir o evitar la mortalidad de las enfermedades infecciosas prevenibles por vacunas o inmunoprevenibles. Algunos ejemplos de estas enfermedades infecciosas son la viruela, que ya está erradicada, la poliomielitis, la difteria, el tétano, la tos ferina o tos convulsiva, la hepatitis A y B, el sarampión, la rubiola, la papera, las enfermedades por neumococo y por meningococo. Las vacunas son la estrategia más eficaz para controlar este tipo de enfermedades infecciosas. Ahora, cuando vacunamos a un niño, ¿a quién se protege? Tenemos que tener presente que las vacunas benefician tanto a niños vacunados como a los niños no vacunados susceptibles de enfermar que viven en el entorno. A esto se le llama inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, pero para que ocurra se requiere que haya muchos niños vacunados, un alto porcentaje de cobertura de vacunación. Ahora, por otro lado, ¿a quién se arriesga cuando decidimos no vacunar a un niño? Cuando decidimos no vacunarlo, no solamente se arriesga a su propio hijo, sino que también se pone en riesgo a toda la sociedad, ya que favorecen la reaparición de enfermedades ya radicadas en el país o bien controladas en nuestro país. Ahora, hemos hablado de cosas buenas de las vacunas, podemos preguntar, ¿tienen riesgo las vacunas? Lamentablemente, aunque las vacunas actuales han mostrado gran seguridad, sus efectos adversos son cada vez menos frecuentes. Como todo en la vida, no están exentas de riesgo, pero sí es importante tener presente que en general los riesgos de las vacunas suelen ser leves y de corta duración, ocurren durante las primeras 48 horas post vacuna y son francamente menores que los beneficios que tiene vacunar, que sería evitar una enfermedad que tiene riesgo de muerte. Dado que se basan en microorganismos atenuados, inactivados o fragmentados, no pueden producir la enfermedad ni sus secuelas. Ahora vamos a describir un poquito más profundo los riesgos de las vacunas. Los más frecuentes, que son aquellas reacciones adversas leve a moderada, es presentar calor, dolor, enrojecimiento, molestia o picazón local, irritabilidad, malestar general, fiebre baja, dolores musculares, rash o exantema. Por otro lado, las reacciones adversas más graves, que son muy ocasionales, pueden ser fiebre sobre 40, convulsiones febriles, que son transitorias, autolimitadas, y no dejan secuelas, y reacciones alérgicas más graves como anafilaxia.
En su otro extremo están sus beneficios, que son proteger contra enfermedades en el individuo y en el entorno, o sea, disminuyen la morbilidad infantil, erradicar y controlar infecciones con riesgo de secuela o muerte, y en esta línea disminuyen la morbilidad y mortalidad infantil, y lo más importante de todo, que contribuyen a salvar vidas, más que cualquier otro medicamento. Evitan más de 1,5 millones de muertes anuales, según cifras de la OMS, ¿ya? Y en esta línea disminuyen la mortalidad infantil. Ahora, como dijimos, no están exentas de riesgos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manejar las reacciones adversas cuando estas ocurren? En el caso de las molestias locales, tenemos que tener presentes que suelen ser transitorias, desaparecen solas, pero ayuda a aplicar frío local, esto de forma de compresas húmedas, frías o un cold pack cubierto con un paño o con una mantita, de modo que no le pongan hielo directo al sitio de punción. La fiebre, malestar general o dolor, por años se indicaba el paracetamol antes de la vacunación para prevenir esta fiebre o estas molestias, pero en realidad muchos estudios han demostrado que si bien no altera ni disminuye el efecto de la vacuna, su utilidad es bastante dudosa, no está demostrada, dado que usando paracetamol hay niños que igual tienen fiebre y niños que no usan paracetamol eh, pueden no tener fiebre. Por lo tanto, la recomendación es usar el paracetamol solo en caso de presentarse la fiebre, malestar general o dolor, y máximo por 24 a 48 horas. En cuanto al uso de antiinflamatorios como el diclofenaco y ibuprofeno para manejar estas molestias en relación a las vacunas, está más desaconsejado. En cuanto al brote de la vacuna BCG o la vacuna tuberculosis que se les pone a los recién nacidos antes de ser dados de alta de la clínica o el hospital, ya esta no se considera una reacción adversa, y cuando ocurre, no se debe limpiar, no se debe apretar, ni se debe aplicar algo encima, basta con dejar que continúe el proceso de cicatrización en forma espontánea. ¿Qué puede ayudar? No mojar ni manipular la herida mientras esté abierta. Ahora, si la fiebre persiste más de 3 días, el dolor es muy intenso, el llanto es inconsolable, lo más seguro es que el paciente sea evaluado por su pediatra. Y si presenta cualquiera de las reacciones adversas graves mencionadas, como fiebre más de 40, convulsiones o reacción alérgica grave, lo más seguro es acudir rápidamente al servicio de urgencia más cercano. Entonces, a modo de resumen, lo que llevamos hasta ahora, que es una primera parte de la presentación, las vacunas son efectivas en prevenir infecciones y en caso de presentarlas, evitan las secuelas o la muerte. Las vacunas son seguras y sus reacciones adversas son leves y transitorias generalmente. Y las vacunas son necesarias ya que benefician tanto a niños vacunados como a toda la comunidad, y eso se le conoce como efecto de rebaño. Ahora, pasando a la parte 2 de la presentación, yo creo que todas las mamás o papás que puedan estar escuchando conocen cuál es el calendario de vacunación. Este va modificándose, mejorándose con el paso del tiempo. Por lo tanto, hay que estar más o menos al día de las vacunas que van tocando. Probablemente todos tienen en sus manos un carnet de vacunación en que se han ido registrando las vacunas que han puesto. Pero hay que entender qué es lo que es esto. Estas vacunas del PNI o Programa Nacional de Inmunizaciones son las vacunas administradas de manera gratuita en diferentes edades para prevenir morbilidad, que es tener la enfermedad, discapacidad o secuela, y muerte secundaria a enfermedades prevenibles por vacuna. Voy a mencionar algunas como modificaciones recientes que son importantes. Tener presente que a partir de enero del 2014 se incluyó en el programa la vacuna para el meningococo ACWY para niños de 12 meses. Es importante considerar en relación a esto que es una enfermedad muy importante de cubrir. Ahora el programa no tiene cobertura para los menores de 1 año, lo cual es idealmente recomendado, y no tiene cobertura para el meningococo B. A partir del 1 de marzo del 2018 se incluyó también en el programa la vacuna contra la hepatitis A para niños de 18 meses,
Y bueno, para la hepatitis A normalmente se ponía 2 dosis separadas por 6 meses y el programa incluye solo uno, lo cual produce una respuesta adecuada, pero que podemos optimizar con una segunda dosis. En cuanto a las novedades de este año, a partir del 1 de julio se incluyó la vacuna a la varicela para los niños, para los niños de 18 años, y está proyectado para el año 2022 incluir esta misma vacuna como refuerzo para los niños que cumplan 3 años. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este programa nacional de inmunizaciones? Efectivamente, hay otras vacunas que son recomendables además de estas. Por ejemplo, a los 2 y 4 meses se recomienda proteger contra el rotavirus. Estas vacunas pueden ser Rotarix, que se administran 2 dosis, Rotatex, que se administra en 3 dosis. Ambas tienen que ser administradas antes de los 6 meses, ¿ya? Y son vacunas orales, por lo tanto no tienen gran incomodidad para el paciente. Los niños podrían tener rotavirus, pero en general son cuadros más autolimitados, con menos deshidratación y con menos riesgo de hospitalización. A este mismo grupo etario se recomienda poner también la vacuna contra el meningococo ACWY, ya que es la que el programa incluye para los 12 meses, y se recomienda iniciar su cobertura en forma más precoz, dado que este es el periodo más vulnerable de esta enfermedad. A los 3 y 5 meses se recomienda complementar la vacunación anterior con la cobertura para el meningococo B. Para esto está la vacuna Bexsero, que muchos países postulan poner solo 2 dosis a los 3 y 5 meses, y algunos postulan una tercera dosis después del año. Es importante considerar en esta vacuna que es muy segura, pero al administrarse junto con otras vacunas es más reactogénica, produce más fiebre y los niños se sienten más mal, por lo tanto se recomienda poner aislada, solo esta. A los 24 meses se recomienda el refuerzo de la hepatitis A, como mencionaba antes, y tener presente que anualmente, a partir de los 6 meses, está la indicación de la vacuna de la influenza, que la campaña va cambiando todos los años. Antes era hasta los 6 años, ahora este año se administró hasta los 10 años. Los grupos que no están incluidos en estas campañas de vacunación pueden ponérsela asumiendo un costo personal. Ahora, empezamos a resolver preguntas muy frecuentes en relación al calendario de vacunación o a este programa, que nos hacen en la consulta muchas veces. ¿Por qué son tantas las vacunas que se administran antes del año? Si mi hijo no va a ir a esa vacuna, ¿las puedo postergar o no poner? La verdad que es cierto que la mayoría de las vacunas del programa se indican antes del año, y esto es para proteger al niño antes de presentar la enfermedad, y tenemos que entender que antes del año o antes de los 18 meses es el periodo de mayor vulnerabilidad para estas enfermedades. Hay menos desarrollo inmunológico, o sea, tienen menos defensa, hay mayor riesgo de enfermar y hay mayor riesgo de evolucionar grave o incluso morir. Por lo tanto, aunque el niño no vaya a la sala cuna, tenemos que tener presente que puede contagiarse en el supermercado, en la plaza, por visitas que vayan a la casa, o incluso por los mismos padres o hermanos que van a ir al colegio, al trabajo, y podrían traer estos gérmenes a la casa. Por lo tanto, la recomendación es no postergar ni modificar el Programa Nacional de Inmunizaciones, ya que se expone al niño en su periodo de mayor vulnerabilidad a enfermar por infecciones prevenibles que le pueden causar secuelas o muerte. Ahora, a todos nos podría pasar en caso de que uno se atrasara en el calendario de vacunación. Es importante que siempre es momento de ponerse al día. Es mejor tarde que no ponerla, ¿ya? Y si son muchas las vacunas pendientes, es mejor conversar con el pediatra para ver cuál es la forma más segura y rápida de poner todas las vacunas pendientes. Ahora, otra pregunta frecuente del programa es ¿por qué solo algunas vacunas se deben repetir? La cantidad de dosis de una vacuna depende de dos grandes cosas. Por un lado, de su capacidad para lograr una respuesta óptima, y por otro lado, para la cantidad de dosis que se requieran para mantener esa respuesta con el paso del tiempo. Muchas veces se logró una respuesta óptima que empieza a disminuir con el tiempo y hay que administrar un refuerzo para mantenerla. Por otro lado, esta cantidad de dosis también
puede depender del germen, dado que hay algunos que van cambiando con el tiempo, como el virus influenza, que todos los años hay cepas diferentes, y la vacuna se fabrica en relación a las cepas más frecuentes ese año. Ahora, ¿por qué es necesario vacunar contra la varicela si su comportamiento es tan leve? Si bien la varicela suele tener un comportamiento leve en los niños, muchas veces presenta complicaciones graves, como infecciones de las lesiones, que requiere manejo hospitalizado, incluso con antibiótico endovenoso, neumonía por varicela, encefalitis por varicela e incluso riesgo de muerte. Hay que tener presente que en la era prevacuna en Estados Unidos, uno de 500 pacientes con varicela requería hospitalización y se moría aproximadamente 50 niños todos los años. Ahora, ¿puedo vacunar si está resfriado o con fiebre? Esta es una pregunta que en realidad es muy recurrente en la consulta, ¿ya? Y es muy importante tener presente que las enfermedades leves, como el resfrío común, la tos aislada, la diarrea leve o la fiebre baja, no contraindican las vacunas, no alteran la respuesta a las vacunas, no potencian los efectos secundarios de la vacuna, ni son enfermedades que se van a complicar por administrar una vacuna. Habitualmente se desaconseja la vacunación en pacientes enfermos, pero no porque vaya a pasar alguna de estas cosas, sino que por la eventual confusión que puede producir la aparición de la fiebre. ¿Esa fiebre va a ser por la vacuna o esa fiebre es porque se complicó el cuadro infeccioso intercurrente? ¿Ya? Entonces, en estos casos, o sea, si es un cuadro leve, no hay duda, se puede poner de todas maneras. Si no tenemos muy claro si es leve o no, si es seguro o no poner la vacuna, lo mejor es conversar con su pediatra para definir cuál es la mejor opción en ese caso en particular. Si postergar la vacuna o si se pone igual pese a los síntomas. Y por último, en relación al calendario de vacunas y la pandemia, ¿qué hacer con él cuando estamos en confinamiento? Es muy importante, dado las diapositivas anteriores, que hemos visto que, dado los grandes beneficios de las vacunas en el control de las infecciones graves, es muy importante, pese a la situación de pandemia actual, no postergar las vacunas, sino acudir igualmente al vacunatorio, pero con las medidas de seguridad correspondientes. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Bueno, hay que intentar elegir un vacunatorio que tenga protocolos anticoronavirus. Muchos tienen agendamiento de hora, que tengan distanciamiento en la sala de espera, generalmente tienen marcado asiento por medio para poder ocuparlo, que se permita el ingreso solo de un acompañante, que tenga alcohol gel disponible en varios lugares, que las cajas estén con estos protectores, ¿ya? Eso principalmente, y por otro lado también hay que evitar los horarios de mayor concurrencia de gente y evitar las aglomeraciones. Si llegan al vacunatorio y hay muchos niños que están esperando su vacuna, en ese caso lo más seguro es volver en otro momento y no quedarse ahí esperando. Pero lo importante es que sí hay que poner las vacunas. Y tener presente que si es que viven en alguna comuna que está en cuarentena o fase 1 del plan paso a paso, hay un permiso temporal individual que se pide para asistencia a establecimientos de salud para poner vacunas. Ahora, cuando ya estamos en el vacunatorio, es recomendable que tengan a sus hijos siempre en brazo o en el coche para evitar que toquen distintas superficies que pudieran estar contaminadas, cubrir el coche con un protector plástico que sea fácil de limpiar o desinfectar con estas toallitas desinfectantes o con algún spray, mantener distancia social de al menos 1,5 metros. La recomendación mínima es 1 metro, pero lo que más se ha postulado es que ojalá sea 1,5 metros o 2 metros de distancia incluso. Usar siempre la mascarilla y lavar frecuentemente las manos con alcohol gel o con agua y jabón. Aquí una imagen del Ministerio de Salud que recuerda utilizar el alcohol gel al ingresar al vacunatorio. Pueden entrar solo con un acompañante, usar mascarilla o mascarilla y escudo, no es escudo o mascarilla, ¿ya? Y esta distancia física que dijimos, y bueno, yo creo que ya todos tenemos como asumido el no saludar de la mano, ni de beso, ni de abrazo. Ahora, en cuanto a la vacunación escolar, todos sabemos que
nuestros niños tenían indicación de vacuna en primero, cuarto, quinto y octavo básico. Ya estas vacunas se ponían en el colegio para los alumnos que estaban con el sistema de educación formal, y los alumnos o los niños que no están escolarizados es según edad, entre los 6 y los 7 años, entre los 9 y los 13, ambas dosis del virus papiloma, y en vez del octavo básico sería entre los 13 y los 14 años. Ahora, ¿qué hacer ahora que están en confinamiento y los colegios, o los niños no están yendo a los colegios? Se puede realizar en el colegio, los colegios debieran haberles mandado, y si no les van a mandar dentro de poco, una comunicación avisando que algún día específico se va a poner la vacunación tomando ciertas medidas de precaución para el coronavirus, y si por alguna razón no pueden asistir ese día o en ese horario, o justo en ese momento el hijo de ustedes está enfermo, también se pueden poner y en forma gratuita en los vacunatorios, tanto privados o públicos, pero que tengan convenio, ¿ya? Lo importante, más que ponerlas en el colegio o en el vacunatorio, es no dejar de ponerlas. Por lo tanto, en resumen, ¿qué hacer con las vacunas en pandemia y confinamiento? La pandemia no puede frenar la vacunación, los vacunatorios siguen funcionando y de forma segura. No retrasen la vacunación de sus hijos, porque aunque estemos en pandemia, deben vacunarse. Y ahora vamos a romper varios mitos que están muy arraigados en nosotros probablemente. Ya voy a tratar de ir explicando el por qué son solo un mito. Ya, afirmación 1, ¿las vacunas causan autismo? Falso. Los trastornos del espectro autista son enfermedades con las que se nace y no son causadas por vacuna. Esta asociación se basa en una publicación el año 98 en la revista The Lancet, que contenía datos falsificados. De hecho, su autor reconoció esto, había conflictos de interés, estaba financiado por grupos antivacunas, y este médico perdió su título, los resultados no han podido ser reproducidos, y este artículo fue retirado de la literatura científica. ¿Las vacunas causan esclerosis múltiple? Falso. Las vacunas no solo no causan esclerosis múltiple, sino que hay estudios recientes que han mostrado que incluso pacientes con alta tasa de vacunación se asocian a menor posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Afirmación 3. Las vacunas causan diabetes. No existe evidencia científica que avale una asociación causal entre vacunas y diabetes. Por el contrario, por un lado, la diabetes es una enfermedad genética, ya que también tiene un rol ambiental, pero es genética, y que los pacientes son más susceptibles a ciertas infecciones, por lo tanto está demostrado que son pacientes que se ven favorecidos al recibir vacunas que los protejan contra enfermedades inmunoprevenibles. Afirmación 4. Las vacunas causan síndrome de muerte súbita. Falso. No existe relación causal entre las vacunas y la muerte súbita. Esta asociación se basa en que la mayoría de las vacunas se ponen en el menor de un año, y el síndrome de muerte súbita se manifiesta en los menores de un año, pero eso es una misma edad, pero no necesariamente una relación causal. Afirmación 5. Las vacunas tienen un alto riesgo de muerte. Falso. En general, las vacunas son muy seguras, como vimos anteriormente, y sus efectos adversos suelen ser leves y de corta duración. Sus riesgos no solo son muy bajos, sino que además son francamente menores a los riesgos que tiene la propia enfermedad a la que protegen. Afirmación 6. No es necesario vacunar contra enfermedades ya erradicadas en un país. Esto es muy frecuente de decir. En este país ya no hay poliomielitis, ¿para qué vacunarlo de la poliomielitis? Es solo un gasto, es solo pérdida de tiempo, y en realidad es falso. Aunque una enfermedad esté erradicada en un país, su agente causal sigue circulando en el resto del mundo, por lo que siempre puede haber casos importados que podrían propagarse en nuestro país si se reduce la cobertura de la vacunación. Afirmación 7. No es necesario vacunar en países con buenas condiciones higiénicas y sanitarias. Incluso hay papás que nos preguntan,
o nos plantean que no es necesario vacunar porque a su hijo se le van a enseñar buenas medidas de higiene, se van a lavar bien las manos, por lo tanto no se va a contagiar de estas enfermedades. Y eso es falso. Aunque el buen higiene de una persona o de un país puede mejorar las condiciones sanitarias y disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas, muchos microorganismos se propagan independiente del nivel de limpieza existente, y por esto igual se debe mantener una adecuada cobertura de vacunación. Afirmación 8. Administrando vacunas combinadas, que son aquellas en que con una misma administración o punción se protege para varias enfermedades, o vacunas simultáneas, que sería poner varias funciones o administraciones de vacunas diferentes en el mismo momento, ya esto aumenta el riesgo de complicaciones. Falso. En el día a día los niños se exponen a múltiples microorganismos y eso no les debilita su sistema inmune ni causa ningún riesgo en especial en ellos. Lo mismo ocurre con las vacunas, ya sean simultáneas o combinadas. Al administrar vacunas simultáneas o combinadas, no solo no aumenta su riesgo, sino que se logra más protección, pero a edades más tempranas, que es el periodo de mayor vulnerabilidad, disminuye la exposición a centros médicos y a vacunatorios, se ahorra tiempo y se favorece la adherencia al Programa Nacional de Inmunizaciones, dado que se ponen varias simultáneamente y no tienen que estar consultando los papás todos los meses para ponerse su vacuna. En el caso de las combinadas, además de, los anteriores beneficios, están en que disminuye la cantidad de preservantes, o sea, el preservante que se requiere para una vacuna va a proteger para 6 vacunas, como sería el caso de la Hexacin. Reduce las molestias en los niños, porque es una punción en vez de varias punciones, y se protege el medio ambiente, dado que es un desecho en vez de varios desechos. Afirmación 9. Las vacunas generan una respuesta inmune de peor calidad que la enfermedad. Falso. La respuesta inmune producida por una enfermedad y por la vacuna generalmente es muy similar, con la diferencia que las vacunas, al ser atenuadas, inactivadas o fragmentadas, no causan la enfermedad ni el riesgo de mortalidad, cáncer o defectos congénitos que algunas de estas patologías conllevan. Incluso en el caso de que la respuesta inmune por vacuna sea menor o de menor calidad que la producida por la propia enfermedad, esta es suficiente para protegernos frente a esta enfermedad, por lo tanto no se justifica asumir el riesgo de muerte que esta enfermedad puede producir. Afirmación 10. Las vacunas son peligrosas porque contienen mercurio. Falso. Primero, no todas las vacunas contienen mercurio. De hecho, en el programa nacional chileno, solo hay una vacuna utilizada actualmente que contiene mercurio y en dosis muy, muy bajitas y en una presentación que no es de riesgo. Ya algunas vacunas contienen timerosal o tiomersal como conservante antiséptico y antifúngico, o sea, lo que hace este timerosal o tiomersal es evitar que la vacuna misma, que en la vacuna misma crezcan bacterias o hongos, ¿ya? Y es un compuesto orgánico a base de etilmercurio, del cual no hay pruebas científicas en que en la cantidad tan reducida como la que se usa en vacunas suponga algún riesgo para la salud. Sí es reconocido el efecto tóxico del metilmercurio en altas dosis, que es el que se ve en algunas fábricas o en algunos alimentos. ¿Ya? La asociación de metilmercurio vaccinal o de las vacunas con el autismo y otras enfermedades neurológicas ya fue descartado, y el retiro de estas vacunas no modificó la incidencia de autismo. Aquí en estas imágenes podemos ver un tríptico del Ministerio de Salud que nos enseña lo que han demostrado los últimos estudios. Las vacunas con timerosal son seguras, se utiliza desde 1930 y ha permitido que millones de personas en todo el mundo tengan acceso a vacunas seguras y eficaces. ¿Ya? ¿Cuáles son las que tienen? Bueno, la vacuna pentavalente, pero que ya no se usa en Chile, se usa la hexavalente. Vacuna influenza estacional, ahora tenemos que tener presente que la vacuna de la influenza es diferente para todos los años, por lo tanto, el que la última haya tenido no quiere decir nada.
la vacuna antirrábica, que no es parte del programa, sino algo que algún paciente la requiera, ¿ya? Y la vacuna para la hepatitis B, que es la que se les pone a los recién nacidos, ¿ya? Y esa sería la única parte del programa. ¿Ya? Esto se basa en este estudio fraudulento, como yo les dije, en que se habían falseado los datos, y en países en que se retiró el timerosal o las vacunas con timerosal, como Dinamarca, cuando apareció este estudio, se vio que pese a haber retirado estas vacunas, la incidencia o cantidad de niños con autismo siguió en aumento. Por lo tanto, esto demuestra que en realidad no hay evidencia de que el uso de vacunas con timerosal sea perjudicial para la salud o tenga riesgo de autismo. Por último, la afirmación 11, la vacuna contra el virus papiloma es solo para mujeres y causa infertilidad. Esto es falso. El programa incluye vacuna contra el papiloma humano para hombres y mujeres desde los 9 años, desde el año 2019. ¿Por qué razón? Esto no es solo para proteger a las mujeres, como se cree, sino que las verrugas genitales por el virus papiloma son muy frecuentes en ambos sexos, y es causa, el virus papiloma es causa de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Es una vacuna segura que no causa infertilidad, al revés, protege del cáncer cervicuterino, que este sí podría afectar la fertilidad. Ya vamos a aprovechar esta misma diapositiva para resolver las dudas frecuentes en relación al virus papiloma humano, dado que es un poquito más reciente y hay varios como dudas al respecto. Existen más de 100 tipos distintos del virus papiloma humano y se clasifican en virus de bajo grado y de alto grado. Los de bajo grado se asocian a verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres, y los de alto grado se asocian a cáncer tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, cáncer de pene, de ano, de cabeza y cuello. En las mujeres, de cuello uterino, de vulva, vagina, ano y también de cabeza y cuello. ¿Por qué entonces se solía asociar a esta vacuna solo en las mujeres, o se partió la vacunación solo en mujeres? Bueno, porque son la causa, los virus papiloma, de más del 80% de todos los cánceres de cuello uterino, el cual suele ser asintomático hasta estadios muy avanzados de la enfermedad, lo cual hace muy importante la prevención con la vacuna y el screening con el Papa Nicolau, ¿ya? Y este cáncer causa muerte en más de 600 mujeres anualmente en Chile, ¿ya? Entonces eso hace que uno la asocie con las mujeres, pero también puede producir verrugas genitales y cáncer en hombres. Por lo tanto, es importante ponérselas a ambos. También es importante sacar como de la idea de que su transmisión no necesariamente va a implicar promiscuidad, solo indica que hay inicio de actividad sexual. La actividad se administra, o sea, la vacuna se administra a los 9 años para optimizar su eficacia. También aquí hay como un mito dando vuelta. Mi hija no va a empezar su actividad sexual a los 9 años, así que yo no se la voy a poner a esta edad, sino que se la voy a poner más grande. Bueno, hay dos razones para ponerlas a esta edad o cercano a esta edad. Uno, debe ser administrada antes de iniciar actividad sexual, efectivamente porque protege solo de infecciones nuevas. Si el niño o el adolescente ya está infectado, no va a curar las infecciones existentes. Pero la razón más importante para ponerla a esta edad es que su administración a edades tempranas logra mayor respuesta inmune. De hecho, la recomendación es, de todas maneras, poner ambas dosis antes de los 14 años. Incluso si uno las pone después de los 14 años, habría que administrar 3 dosis para asegurarse una respuesta inmune adecuada. Ahora, ¿cuál es la vacuna que incluye el programa nacional? Es la vacuna Gardasil 4, que incluye 2 serotipos de bajo grado, los dos más frecuentes, los cuales serían los responsables del 90% de las verrugas genitales. E incluye 2 serotipos de alto grado, también los más frecuentes, que abarca el 70% de los cánceres cervicuterinos en mujeres. Ahora, con la misma estadística que acabo de decir, es importante tener presente que ni la vacuna del programa ni ninguna vacuna contra el virus papiloma protege del 100% de los virus papiloma de alto grado, por lo que no libera del screening rutinario con el Papa Nicolau. Este hay que hacérselo igual, aunque la niñita o la adolescente o mujer esté vacunada.
Ahora, existe la vacuna Gardasil 9, ya que tiene un costo adicional, no es parte del programa, que se podría efectivamente poner en vez de esta, dado que protege los mismos 4 serotipos, pero además protege contra 5 serotipos de alto grado, con lo cual se cubre más del 80% del cáncer cervicuterino. Tenemos que, en relación a esto mismo, es importante tener claro que esta vacuna Gardasil 4, al igual que la 9, son vacunas muy seguras que protegen al menos 10 años, incluso su proyección es 30 a 40 años. Ambas no contienen timerosal ni plomo, sí contienen polisorbato 80, que es un estabilizador bastante seguro, usado en varias otras vacunas, en alimentos y también en cosméticos, y que está demostrado que no causa infertilidad. El único efecto secundario que tienen ambas vacunas es el dolor e inflamación local. La vacuna Gardasil 4, que incluye el programa, es una excelente vacuna con una cobertura excelente de más del 90% de las verrugas y 70% de los cánceres. La Gardasil 9 protege contra un poco más de cáncer, llegando a cubrir hasta el 80%, pero si se puede financiar, está perfecto poner la Gardasil 9. Si no se puede, hay que quedarse tranquilo que la Gardasil 4 es una excelente vacuna. Y ahora, un poco para terminar, la pregunta del millón, en realidad aquí hay más preguntas que respuestas. Algunos detalles o comentarios en relación a la vacuna del coronavirus. Primero que nada, hay que saber que hay más de 140 vacunas en desarrollo, de las cuales ya más de 30 se están testeando en pacientes. Tener presente que las vacunas inicialmente se fabrican en un laboratorio, se testean muchas en animales, después de eso, cuando ya se demuestra que ahí son seguras, se testean en muy poquitos pacientes, después cientos de pacientes, y después ya en la fase 3 se estudian en miles de personas. Hay varias que ya están estudiándose en personas, entonces, las 6 más prometedoras de la Organización Mundial de la Salud son las que están mencionadas aquí, de las cuales una que estuvo muy en boga recientemente, que es la de Oxford. Ya, las 6 están en fase 3, o sea, estudiándose en miles de personas. Hay que tener presente que las 6 se están estudiando en personas de 18 o más años, ninguna se está probando en niños. Ya estas vacunas están consideradas en forma de una dosis o 2 dosis y a intervalos variables. Y bueno, inicialmente la estimación de la fecha de finalización es el 16 de abril del 2021, la más precoz, aunque hay que reconocer que igual han ido avanzando bastante rápido, así que eventualmente podrían estar antes. Ya el desarrollo habitual de una vacuna demora 5 a 10 años antes de poder administrarse, y así todo no está garantizado su éxito, dado que en la administración masiva es donde aparecen muchos efectos secundarios también. Aquí en este gráfico en azul se puede ver lo habitual en una vacuna estándar, que primero tiene esto que yo les decía, un análisis preclínico, después la fase 1 en poquitas personas, fase 2 en cientos de personas, fase 3 en miles de personas. Ahí hay varias vacunas del coronavirus, ya, y todo esto antes de ser aprobada, al medio se ve aproximadamente a los 5 a 10 años. En rojo se ve el desarrollo de la vacuna del coronavirus, que se ve que va francamente más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué va tan rápido? Bueno, hay varias cosas que podrían explicarlo. Por un lado, los avances de la tecnología. Por otro lado, la gran disponibilidad de recursos que hay, dado que hay múltiples inversionistas aquí interesados y presionando. Y probablemente la más importante, que dado que estamos viviendo una situación de pandemia que es mundial, ha permitido un enfoque global con alianzas multinacionales, favoreciendo un desarrollo más rápido y tecnológico de estas vacunas. Ahora, pregunta del millón. Una vez fabricada, ¿cuándo se erradicará el coronavirus? Hay que ser sinceros, y hasta ahora solo se ha erradicado la viruela, y esto demoró 200 años. Ahora la meta es, más que erradicar el coronavirus en un año, es poder controlarlo, disminuir sus contagios, tener mejores defensas y anticuerpos para defendernos de él. ¿A quiénes se les pondrá inicialmente la vacuna? También hay que ser sinceros con nosotros mismos, que una vez que la vacuna sea aprobada, como el público es el mundo, esto es una pandemia, su fabricación masiva va a requerir mucho tiempo, y su escasez inicial va a obligar a priorizar.
¿Cómo se tiene programado priorizar? Primero con el personal de salud y los servicios esenciales para que puedan atender a estos pacientes. Luego las personas de más riesgo y los mayores de 65 años, ya para finalmente poder aplicarla al resto de la población. ¿Será segura? Bueno, debiera ser segura dado la rigurosidad de los protocolos de fabricación que se exigen actualmente, pero como mencioné antes, muchas veces en su aplicación masiva se detectan las reacciones adversas. Y una vez aplicada ya en esta aplicación masiva, habrá que evaluar cuánto va a durar su inmunidad, si va a requerir una o dos dosis para lograr una inmunidad suficiente o para mantener esta inmunidad adecuada durante el tiempo. Ya cada cuánto va a haber que repetirla, si hay que repetirla, todo eso lo va a ir decidiendo el tiempo. Y recordar lo que dije al comienzo, que por ahora los niños no están incluidos en los testeos, probablemente más adelante sí, pero por ahora es mayores de 18 años. Y por último, un poco solo mencionarles que hay mucho desarrollo en relación a las vacunas, siempre se están creando vacunas para nuevos gérmenes, ya se están haciendo más, se están optimizando los procesos para reducir sus costos, y dos que me parecieron como interesantes es esta nueva tecnología que se está estudiando, que es un parche con microagujas que no doldrían, ya que tendría menor costo, y el paciente iría al vacunatorio, le ponen este parchecito, y se va tranquilo y feliz con su vacuna puesta, sin dolor, bien tolerado. Ahora, falta mucho por completar de desarrollarla. Y la otra, la puse estos monitores de viales de vacunas, que es como poner una cinta colorimétrica, en que si es que la vacuna se expone a cambios bruscos de temperatura, va a cambiar de color, ¿ya? Y me pareció interesante, dado la pregunta que muchas veces nos hacen, si yo quiero vacunar a mi hijo en la casa contra la influenza, ¿cómo puedo saber si la vacuna viene en bien estado, si la vacuna que me van a poner tuvo la cadena de frío? La verdad que en este minuto la recomendación es pedirle a alguien de confianza que la vaya a poner a la casa, porque hay que confiar que esa persona cumplió la cadena de frío. Versus con esto, uno podría mirar, antes de que le administren la vacuna, si esta, según el color que marca, si esta cumple o no con el protocolo. Bueno, para terminar, en resumen, las vacunas son una forma segura de estimular nuestra respuesta inmune a infecciones sin producir la enfermedad ni sus complicaciones. Pueden prevenir la enfermedad de frentón, o bien, si el niño presenta la enfermedad, pueden prevenir sus formas graves y mortalidad. Son la estrategia más eficaz para controlar las infecciones, las discapacidades o secuelas y la mortalidad por enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna. Han salvado más vidas que cualquier otro fármaco en el mundo, pese a los múltiples mitos en su contra. Pueden tener reacciones adversas, como todo medicamento, ya, pero estas generalmente son leves y de corta duración, siempre menores a los riesgos de padecer la enfermedad, siempre menores a sus beneficios en nuestra inmunidad y en la comunidad. Existe un calendario de vacunas garantizadas gratuitamente a todos los chilenos por el Programa Nacional de Inmunizaciones, que nosotros podemos optimizar asumiendo un costo económico. Independiente de la pandemia y la fase de desconfinamiento en que estemos, es importante mantener al día el calendario de vacunación de nuestros niños. Y bueno, mi recomendación sería que una vez terminada esta presentación pudieran revisar los calendarios de vacunación de sus hijos, ver si tienen alguna vacuna pendiente, dado que este es el mejor momento para ponerlo al día, nunca es tarde para actualizar su calendario. Y al asistir al vacunatorio, recuerden tomar las medidas necesarias para prevenir el coronavirus, y si están en fase 1 del desconfinamiento, no olviden su permiso temporal individual para asistir a establecimientos de salud. Bueno, espero haberles resuelto varias de las dudas. Lo más importante igual es recordar mantener el programa de vacunas al día, no dejar de vacunar a los niños, menos si estos aún no cumplen los 18 meses. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Estuvo muy clara, muy fácil de entender. Tenemos un par de preguntas y les recuerdo que pueden levantar la mano y yo les doy la palabra porque a veces es más fácil hablar que escribirla.
Primero nos preguntan, poner un caso, mi hijo tiene 5 años, ¿es necesario que lo pueda vacunar contra la varicela, considerando que recién este año se agregó el calendario de vacunación? Bueno, la verdad es que sí está recomendada la vacuna de varicela. En general, les ponemos 2 dosis separadas por 3 meses, o si no se pone al año 3 meses, y la segunda se pone a los 4 años. Son 2 esquemas distintos, ambos son adecuados. Absolutamente recomendable ponerla, pero lo que sí, como no está por la edad del programa, no va a ser gratuita, sino que va a tener un costo adicional, pero muy recomendable poner, de todas maneras. Aquí, esta es una pregunta rápida. ¿Cuál era la vacuna que contiene mercurio? La vacuna de la hepatitis B del recién nacido, pero ojo que es una dosis muy, muy, muy baja en esta presentación de tilmercurio, que no está demostrado que tenga riesgo, pero solo la de la hepatitis B del recién nacido. Y aquí preguntan si hay vacunas de menor calidad que otras. Me explico. Alguna vez un doctor me dijo que no ponga la del gobierno porque es mala. Si le pone esa marca, esa otra marca es mejor. Y la diferencia de precio era considerable. Lo que pasa es que hay varias cosas. El programa nacional del gobierno ha ido mejorando con los años. Antes, por ejemplo, se ponía la vacuna de los 2, 4 y 6, se llamaba pentavalente, ya que no incluía la vacuna para la polio, y esa tenía efectivamente algunos riesgos, incluido las convulsiones, ya riesgo que ha disminuido notablemente con la vacuna actual, que es la Hexacin, que es hexavalente. ¿Ya? Por lo tanto, pero esa ahora es la obligatoria, es la hexavalente, que es la más segura, pero probablemente lo de hace años fue en relación a esa, que era la que más susto le teníamos. Y yo diría que la única diferencia también estaría en la vacuna del papiloma. Depende de cada vacuna en realidad, porque la vacuna del papiloma, que existe una vacuna que tiene mayor cobertura, pero la del programa igual es una excelente vacuna, solo que tiene un poquito menor cobertura de serotipo. Para otras vacunas no hay diferencia, o sea, la hepatitis A, por ejemplo, si yo pongo la del programa o la pago yo, es la misma vacuna, la de la hepatitis B lo mismo, para la varicela es lo mismo. No, en general las vacunas del programa actualmente son muy adecuadas y muy seguras. Hay una pregunta sobre si uno está atrasado en el calendario de vacunas, ponemos igual las vacunas. O ya pasó el momento. No, aquí no pasa el momento. Lo ideal es poner al día el calendario de vacunas, aunque ya haya pasado el tiempo. Lo que hay que ver es que si es solo una vacuna, probablemente no hay problema, se pone. Ya, ahora si son varias vacunas, hay que buscar cuál es la mejor combinación para hacerlo en la forma más eficaz y segura para ese caso en particular. Pero lo ideal es ponerse al día con todas las vacunas, de todas maneras. Perfecto. Y hay preguntas sobre el caso vacunas, por ejemplo, la rabia, que es como, ¿se puede poner una vez que ya se tiene o es preventiva? ¿Hay alguna diferencia? ¿O es mejor esperar a que sea necesaria o ponerla preventiva? Es mejor esperar a que sea necesaria, de hecho son varias dosis y no tiene mucho sentido ponerla si es que no está expuesto en ese caso. Perfecto. No tenemos más preguntas hasta el momento. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere levantar la mano, quiere hablar o comentar algo. Parece que estuvo muy clara la presentación. No tenemos más preguntas. Con eso yo creo que podemos aquí me llega una pregunta sobre las vacunas y el autismo, que yo creo que es una de las cosas que más miedos y mitos hay alrededor de eso. Que eso fue un poco lo que ponía en esta publicación, que tenía datos que eran falsos. Este médico reconoció que había falsificado algunos datos, había estado financiado por grupos antivacunas, y ese es el único estudio que mostró una cierta asociación, pero entre autismo y vacunas. Pero el autismo es una enfermedad genética, ya por lo tanto el niño la tiene al nacer, ya nace con esta condición, se manifiesta en forma más tardía porque los
signos para reconocer el autismo a veces cuesta, o los trastornos del espectro autista cuesta reconocerlos cuando son muy guaguitas, ¿ya? Pero no es que la vacuna per se la cause. ¿Ya? Este estudio, que es el único que tiene estos datos, se ha intentado repetir, ¿ya? Y los datos no se han podido reproducir, por lo tanto no hay nada que certifique esa asociación, y finalmente incluso, como dije, a este médico se le quitó su título de médico y la publicación se retiró de la literatura, ya no está publicada siquiera. Lamentablemente creó un pánico, probablemente a nivel mundial, que genera que se mantenga esta idea, pero el autismo es una enfermedad genética o de causa con una base genética, entre otras cosas, y las vacunas no causan autismo. El mercurio de las vacunas tampoco causaría autismo, por la misma razón. Perfecto. Ya, esta es una pregunta muy específica dice que tengo un hijo con síndrome de Dravet. Quiero saber si las vacunas le pueden producir un estatus. A ver, en relación a las epilepsias en general, incluido el síndrome de Dravet, efectivamente no hay contraindicación del calendario de vacunación. Todas las vacunas se pueden poner igual, pero sí saber que podrían gatillar con mayor facilidad las convulsiones. Ahora van a ser convulsiones febriles, autolimitadas y que no van a dejar secuela. Pero se tiene que poner todas las vacunas, pero estar atentos, saber que existe una mayor posibilidad de que su hijo convulsione. O sea, en este caso es mejor, es mayor el beneficio que el riesgo. Exactamente. Por lo mismo habría que ponerlas igual, y además que son convulsiones febriles, que son autolimitadas, son cortitas y no dejan ninguna secuela. Por lo tanto, entretener las infecciones que hablábamos, que muchas de estas patologías son a nivel del sistema nervioso central, lejos lo más seguro es proteger a esos niños y no saltarse ninguna vacuna. Perfecto. Ya, ahora sí, vamos a cerrar la charla de hoy. Terminó a las 8, ya es más o menos tarde, yo creo que están todos cansados. Muchas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo que la charla la grabamos, vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, que es Clínica Integral de Epilepsia, lo pueden encontrar así. Y darle las gracias a la doctora, muchas gracias doctora, estuvo muy clara, muy, muy fácil de entender, que a veces son temas, las vacunas es un tema que produce muchos miedos, que existen muchos mitos, así que muchas gracias por haberse dado el tiempo de darnos esta charla, y esperamos que pueda seguir trabajando más con nosotros.